Dios salva un paño en vez de a las personas. Tristemente, esa es la idea con la que se ha quedado mucha gente. Para los que no sepáis de qué hablo, os contextualizo un poco, y lo voy a hacer con una noticia que publicó el periódico Las Provincias. El pasado 10 de noviembre podíamos ver en la web de Las Provincias un titular que decía: el milagro del cáliz de Paiporta, 2 metros de barro en la sacristía y el paño que cubre la copa sin una sola mancha. Relata cómo el párroco de la parroquia San Ramón Nonato de Paiporta, este es el párroco, Salva, el día de la riada, el 29 de octubre, a él le pilló en misa. Y entonces, bueno, pues empezó a entrar agua en el templo. Y él, que no sabiendo lo que venía, porque nadie lo sabía, porque nadie se imaginaba lo que iba a venir, esa ola que vino desde dentro, desde el cauce de los barrancos, él, que no sabía exactamente lo que venía, pues le pilló en misa y decidió terminar la misa. Él deja esas cosas en la sacristía, empieza a subir el agua, ya van casi por 2 metros, y él consigue ponerse a salvo al final, con su madre y otros feligreses que estaban en la misa, en el piso de arriba. El tema es que a la mañana siguiente, cuando él baja a comprobar cómo está la iglesia, que por cierto quedó muy destrozada, va a la zona donde dejó ese cáliz, esa patena, ese corporal, y se encuentra que todo estaba sucio porque el nivel del agua había subido hasta casi 2 metros. Sin embargo, ese corporal, ese paño que se utiliza en la misa para cubrir el cáliz, estaba totalmente limpio, estaba blanco. Entonces este cura Salva, obviamente, pues saca fotos, hace un vídeo, lo comparte en sus redes sociales con la gente de la parroquia y se empiezan a hacer eco, pues muchas personas de esa parroquia, y entonces empiezan a hablar de el milagro de Paiporta o el milagro del corporal. Y de hecho, algo de importancia adquirió porque si no, el periódico de Las Provincias no hubiera sacado noticias sobre este tema. Y lo que ha pasado es que como precisamente se ha publicado en un periódico que tiene cierta tirada, que tiene cierto alcance, pues mucha gente ha aprovechado esta noticia para reírse de Dios y reírse de los cristianos. Ejemplo de ello es los comentarios que podemos encontrar en Twitter. Si nos vamos al perfil de Twitter de Las Provincias, y tenemos aquí el enlace para ver la noticia que os acabo de enseñar. Y aquí empezamos a ver comentarios que la gente puso, y podéis ver algunos. Asquerosa noticia. Prioridades. Milagro hubiera sido que no hubiera muerto nadie. ¿Y eso es un milagro? Vaya mierda de milagro. Cero empatía con las víctimas. Vaya Dios que salva cálices y no a la gente. Por eso cada vez hay menos creyentes. Gastar un milagro para mantener limpia una copa con las posibilidades que hubo ese día es descorazonador. De todos los comentarios que os he leído, hay uno que especialmente me parece que resume muy bien la idea. Y es este de vaya mierda de religión que cree en un Dios que se preocupa más de un paño litúrgico que de salvar vidas. Lo primero que quiero decir en respuesta a todos estos comentarios es que creo que hay mucha gente que, por supuesto, ha perdido familiares, trabajos, negocios, coches, casas, y que sienten una enorme frustración y enfado con todo lo que ha pasado. Y que quizá han vertido esa frustración y enfado en contra de esta noticia o al leer esta noticia. Lo segundo, aclaremos el concepto de milagro. Un milagro, propiamente dicho, es algo que no se puede explicar con las leyes que gobiernan este mundo, con las leyes físicas, con las leyes químicas, con las leyes de la termodinámica, ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando leemos en los evangelios que Jesús curó a un paralítico, pues eso es inexplicable por cualquier otro medio, por cualquier otra ley. Hoy en día sigue habiendo milagros y testimonios de milagros. Y de hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica, para reconocer santo a una persona, necesita una acreditación, un milagro certificado. Certificado me refiero a cosas como que una persona tiene un diagnóstico muy claro con un cáncer terminal, que se va a morir en días, y de repente de un día para otro se sana inexplicablemente. Y hay un informe del médico que explica que eso no es posible, que no sabe lo que ha pasado y que no puede explicar de forma lógica lo que ha pasado. Y quería aclarar esto de milagro porque a veces los cristianos utilizamos la palabra milagro de forma genérica. Lo más común en la vida de fe, y esto puede dar testimonio casi cualquier cristiano, es lo que a veces llamamos diosidencias. Las diosidencias las podríamos definir como casualidades que llaman mucho la atención. No lo podemos catalogar como milagro porque no rompe leyes naturales, se puede explicar también con leyes naturales, pero como poco diríamos que es una gran casualidad. Por ejemplo, a veces hay cosas que llevan años sin pasar, aunque incluso no han pasado nunca, te pones a rezar por ello y justo al poco tiempo pasa. Quizá tiene una explicación natural, pero si justo pasa después de una petición que le hemos hecho a Dios, los cristianos no podemos dejar de ver una influencia que Dios ha tenido en todo esto. Entonces, lo de Paiporta, ¿es milagro o no es milagro? ¿Por qué lo llaman milagro si no lo es? Bueno, mirad, lo que pasa es que muchas veces los cristianos hablamos de milagro en sentido amplio, es decir, hablamos de milagro para muchas veces referirnos a estas diosidencias o casualidades. Pero en este caso concreto, yo mismo entrevisté a Salva, al cura que protagonizó este episodio, y él mismo tenía mucha prudencia de llamarlo milagro. Y para mí, la confirmación de que ese corporal se quedase en blanco fue precisamente una confirmación, lo veo como un signo, no lo llamaría milagro. Se pueden encontrar causas naturales de por qué eso está en blanco. Signo, diosidencia, casualidad, estamos hablando de la misma realidad.
Y es verdad que a veces lo llamamos milagro de forma genérica, pero hay que tener claro estas dos distinciones. Aclaradas estas dos cosas, vamos a intentar responder con lógica a las críticas que hacen los usuarios de Twitter. Prioridades. Mirad, si creemos en los milagros es porque creemos que Dios es todopoderoso. Para todos los que hablan de prioridades, y que si Dios tuvo una prioridad de salvar un paño y no a la gente, parece que piensan que Dios tiene un milagro disponible al día o algo así. Es como, yo soy Dios, es 29 de octubre y tengo solamente un milagro disponible. O salvar a la gente de la riada o salvar un paño. Y elijo salvar el paño. Nótese la ironía de esta idea. Por eso he puesto con ironía el título de este vídeo. Dios no es humano. No funciona con los límites humanos. Dios no es una proyección humana. No es así. Es cierto que lo normal de Dios no es hacer milagros. Los milagros son raros y por eso se tienen muy en cuenta cuando son reales y cuando están bien acreditados. Ahora, los cristianos sí creemos que Dios actúa. Los milagros es una forma rara en la que Dios actúa, pero la forma más normal en la que Dios actúa es a través de las personas, especialmente a través de los cristianos, es decir, de aquellos que han dejado a Dios vivir y tomar el control de sus vidas. De hecho, podríamos decir que Dios actuó, intervino a través del Padre Salva, salvando a 6 mujeres que estaban en el muro de la iglesia. Cada persona es un testimonio. Ha habido un montón de personas que han salvado a otras, poniendo en riesgo sus propias vidas. Yo tuve la oportunidad de sacar 6 mujeres de aquí, de la pared de la parroquia. Y sí, estaban ahí cogidas en la pared. Las pude sacar y subieron arriba. Aquí hay un tema. Nos fijamos en lo que Dios no hizo, dejó morir a 200 y pico personas, pero no nos fijamos en lo que sí hizo a través de todas las personas que fueron salvadas por otras personas. ¿Por qué no podemos pensar que Dios actuó a través de todas esas personas y que esos rescates son actuaciones o intervenciones de Dios ocultas, si quieres? ¿Por qué no nos fijamos, sin ir más lejos, en los voluntarios de esa parroquia que llevan un mes, más de un mes, organizando y repartiendo ayuda? Porque esas personas, muchas de ellas, no estarían haciendo lo que están haciendo si no fuera por su fe en Jesús. Por tanto, Dios está actuando a través de ellos. De hecho, podríamos decir que Dios lleva años actuando en la vida de esas personas, cambiando sus corazones para que ahora respondan de esa forma. Respondamos ahora a ese comentario que decía eso de vaya mierda de religión que cree en un Dios que se preocupa más de un paño litúrgico que de salvar vidas. Por supuesto que no. A Dios no le preocupan más los paños que las personas. Si el cristianismo dijera eso, yo mismo me dejaría el cristianismo. Vaya, que hago apostasía mañana mismo. No es una cosa por otra, no es una cosa u otra. Es independiente. Dios puede actuar en muchas situaciones, en muchas personas, a la vez. Vaya mierda de milagro. Supongo que para muchos no entienden que Dios pueda haber actuado, intervenido de cualquier forma para salvar un paño. ¿Qué sentido tendría que Dios actuara, interviniera para salvar un paño? ¿Es esto coherente con Jesús? Bueno, pues Jesús en el Evangelio es verdad que actúa muchas veces a través de milagros para salvar la vida de la gente, para sanar, para curar enfermos. Y es verdad que ese tipo de milagros son los más comunes que hace Jesús. Pero, Jesús también hace otro tipo de milagros, actuaciones, intervenciones, que son para animar a la gente, ayudar a la gente a tener fe, consolar a la gente. Podríamos poner de ejemplo la transfiguración, cuando Jesús se transfigura en el monte, o cuando Jesús le dice todo lo que ha hecho a esa mujer que se encuentra en el pozo de Sicar. O sea, que también encontramos en los evangelios no solo milagros o intervenciones de Jesús para curar o salvar la vida de la gente, sino que también hay intervenciones de Jesús que son para producir la fe, alentar la fe, animar a los creyentes o a los que no son creyentes a creer. Entonces, algo como lo del corporal de Paiporta sería coherente con esta segunda forma de actuar de Jesús. Ojo, que yo aquí no he puesto el 100% a que lo que ha pasado en Paiporta sea realmente una obra de Dios, pero lo que estoy diciendo es que sería coherente, o por lo menos no es extraño, con la forma que vemos de actuar de Jesús en los evangelios. Y de hecho, para Salva y para los parroquianos, este signo les ha servido precisamente para eso, para alentarles, para animarles en estas semanas tan duras que han vivido y que siguen viviendo. Pero para mí fue una confirmación de decir lo que Jesús dijo, que sería su presencia a través de la Eucaristía. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es que además, Salva y muchos otros parroquianos acreditan milagros en sentido amplio, disidencias, casualidades, que han ido pasando durante todas estas semanas y que han sido realizadas a través de personas, especialmente personas cristianas. Y luego, desde el primer día, nosotros hemos visto milagros todos los días. Teníamos una necesidad y llegaba una persona que nos ofrecía la solución a ese problema, ¿no? Al principio
el problema más importante es el tema de las comunicaciones, que es lo más importante, ¿no? Y la segunda noche llegó José Andrés, el de la ONG Central Kitchen World, sí. Y entonces llegó por la noche, se arrodilló a la única cruz que teníamos aquí en la parroquia y se puso a rezar. Yo me presenté, soy el párroco tal, y me dijo, ¿qué necesitas? Digo, tenemos un problema muy fuerte de comunicaciones. Y me dice, porque los móviles no iban, claro. Claro, todo, la wifi, un problema enorme, ¿no? Y entonces me dijo, un momento que ahora vengo. Se fue y me trajo una antena, una Starlink, que es súper potente, o sea, y se solucionó el problema. Eso así, todos los días. O sea, yo he visto milagros todos los días, ¿no? Salva, además, añade en esta entrevista una idea que considero muy interesante, y es que Jesús no vino a resolver todos los problemas aquí en la tierra. El lugar donde no habrá más sufrimiento, más llanto, más dolor, no es en la tierra, nunca es aquí en la tierra, nunca se ha prometido eso, sino que todo eso se promete precisamente para la vida eterna. Aquí, en esta tierra, lo que nos prometió, como bien recuerda ahora Salva, es que Él va a estar con nosotros, que nos acompañará. Evidentemente, tanto desde el momento en el que vino Jesús, Jesús no vino a resolver todos los problemas, sino vino a darnos especialmente un motivo de esperanza, ¿no? Él hizo una promesa, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Él no nos dijo, os resolveré los problemas hasta el fin del mundo, no, estaré con vosotros, ¿no? Y lo hemos visto desde el primer día. Y por completar esta idea, sé que esto a algunos incluso os puede escandalizar, pero es que para Dios la muerte no es el final. Nosotros vivimos la vida como si la muerte fuera el final, pero es que Dios siempre tiene la perspectiva de la vida eterna, y eso lo cambia todo, cambia la perspectiva. Y luego, no seamos hipócritas. Morir gente muere todos los días hay catástrofes naturales, todos los días sigue habiendo guerras. Por ejemplo, hoy me he enterado que en la guerra de Ucrania ya se contabilizan más de 100.000 muertos. Lo que quiero decir es que, obviamente, el mundo en el que vivimos es injusto, y pasan cosas horribles todos los días. Y si para ti, que Dios permita esas injusticias, esas cosas malas que pasan, es motivo suficiente para no creer en Él, pues no puedo hacer nada por ti. Pero el punto del cristianismo es precisamente que en todas esas injusticias y en todas esas cosas malas que pasan, Dios está con nosotros, para acompañarnos, para consolarnos, para inspirarnos también a cambiar el mundo. Y además, Salva toca un tema esencial. No le echemos las culpas a Dios cuando los seres humanos también tenemos parte o gran parte de la responsabilidad. Entonces hay que comprender también que evidentemente las causas naturales contra la naturaleza, pues bueno, hay una frase que ella decía, ¿no? Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, la naturaleza nunca. Y es una cuestión de la naturaleza. Pero es verdad también que sabemos perfectamente que son cosas que con la mano del hombre podrían ser solucionables, como en su día se hizo con el cauce del Turia, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer una seria reflexión de esa necesidad política de aprender a ponerse de acuerdo para al final tratar de salvar las vidas. Como reflexión personal, simplemente deciros que quería hacer este vídeo pensando en esa gente que viendo esta noticia no sabía muy bien qué pensar, no sabía realmente cómo reaccionar, pero que de alguna forma están abiertos a la verdad. Porque si alguien lo único que quiere es reírse de Dios y reírse de los cristianos, pues lo va a seguir haciendo. Pero sí que creo que podría haber gente que quizá esta noticia le causaba curiosidad o le daba dudas, y para ello he querido hacer este vídeo. Así que si ha servido un poco para aclarar un poquito estos temas, pues me alegro. Nada más, gracias por ver este vídeo, suscríbete a mi canal si aún no estás, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!